hay un propósito de predicar la palabra o de predicar el evangelio. Por ejemplo, vamos a ir a lo que es San Marcos 16:15 y dice San Marcos 16:15 la palabra, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. San Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Significa, por ejemplo, la palabra traducida como evangelio significa buenas nuevas o alegres nuevas. Entonces, el evangelio es buenas nuevas, o sea, buenas noticias. Por ejemplo, usted que está en su televisor, reciba buenas nuevas este momento tan especial a través de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso enfocaremos en la predicación del evangelio. Qué importante es predicar el evangelio. Y la gran comisión, antes de dejar a sus discípulos, qué gran comisión Jesús les dio a los discípulos antes de irse. ¿Qué les encomendó? ¿Qué les dijo? Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Esto es muy importante porque la palabra de Dios trae un poder de transformación, un poder de cambio, un poder de liberación, un poder de sanidad, un poder de explosión de conocimiento. ¿Por qué le digo explosión de conocimiento? Porque la predicación del evangelio es poder. Y ese poder es una dinamita, dinamos, es en griego, esa palabra poder en griego es dinamos o dinamo, como usted le quiera llamar. ¿Para qué sirve un dinamo? Para transferir energía. Entonces, el poder de Dios que está en uno, ese poder va a generar energía espiritual, poder espiritual a otras personas que lo están necesitando. Por ejemplo, hay una parte de la iglesia que no se congrega. ¿Y dónde está? Está en las casas. Entonces, como iglesia activa, tenemos un compromiso o una responsabilidad. ¿Cuál es? Es llevar la palabra, llevar el evangelio, la predicación del evangelio, llevarlo a las casas, porque hay personas que no se congregan, pero hay que buscarlos y hay que llevar la palabra a las casas, que hay mucha gente que se encuevó en su casa, que se estancó, que está ahí detenido, buenos líderes, buenos siervos, buenas siervas, pero se detuvieron en el camino por algo, algún problema sucedió, alguna situación sucedió, pero la predicación del evangelio tiene poder porque cambia al ser humano. Querido televidente, en cualquier parte del mundo que usted nos esté escuchando, sea en cualquier parte, buenos días, buenas tardes, buenas noches, que Dios les bendiga en este momento tan especial, porque cada programa tiene variedad, pero este es un programa evangélico, un programa de la sana doctrina, un programa que cuando le hablo de la sana doctrina es que predicamos a Cristo resucitado, a ese Cristo que se levantó de entre los muertos. Se me viene a la mente ahorita que Jesucristo siempre les dijo a sus discípulos, siempre les dio estas palabras: es necesario que el Hijo del Hombre que muera, pero que al tercer día resucite. Jesús siempre les dijo, Él venía con una misión, y la misión era, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero a través de qué iba a salvar, a través de entregar su vida. Jesucristo no se escondió porque Él sabía que venía, Él traía una misión específica.
una misión activa, una misión que era predicar el reino. Y después de predicar el reino, de confrontar a fariseos, a saduceos, porque los fariseos se creían perfectos, santos, que no fallaban, y los saduceos era una religión que no creía en la resurrección. Estaban los fariseos, los saduceos, y habían muchos grupos políticos que querían confrontar a Jesús y querían hallar en qué fallaba Jesús, pero él jamás iba a fallar porque él es santo, él es verdadero, y siempre refutó él lo que esos grupos políticos querían hacer lo que fallara. Pero Jesucristo, él con el poder del Evangelio transformó muchas gentes, con el poder del Evangelio cambió muchas personas. Él sanó enfermos, paralíticos, él sanó personas que estaban ya prácticamente, él resucitó personas que habían muerto. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Sabe qué significa? Significa que el poder del Evangelio cambia. El poder del Evangelio o la predicación del Evangelio tiene un poder que va profundo al alma. Entonces, aquí predicamos a Cristo, no predicamos una doctrina de prosperidad, que pacte y usted va a ganar 1000 empiras, pacte 100,000 y Dios le va a dar 300,000. No, aquí predicamos a Cristo resucitado, ese Cristo que cambia, ese Cristo que transforma, ese Cristo que libera, ese Cristo que trae paz a tu hogar, ese Cristo que trae bendición a la familia, que trae bendición. Entonces, la predicación del Evangelio trae un cambio sobrenatural al ser humano. Entonces, hay una comisión para todos: pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, y para todos, y ovejas en general, los que conformamos la iglesia de Cristo, sin rótulo, solo la iglesia de Cristo a nivel mundial, tenemos una comisión y una responsabilidad. ¿Cuál es? De ir y predicar por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es muy importante predicar la palabra. Si no te escuchan, si no te prestan atención, usted no se preocupe, pero hay un deber de predicar, hay un deber. A través de la televisión se está predicando la palabra, a través de evangelismo personal, de casa a casa se está predicando la palabra, por aire andan aviones a veces predicando, personas predicando en aviones, también por tierra. O sea que el evangelio, la tierra entera está siendo bombardeada a través de la palabra, está siendo expulsada para que la palabra entre al oído de la persona y baje al corazón. Porque quien convence al hombre de pecado es el Espíritu Santo. Por eso es importante entender. Entonces, miren lo que dice Romanos 1:16. ¿Qué se declara que es el Evangelio de Cristo? ¿Qué se declara que es el Evangelio de Cristo? Miren lo que dice Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. O sea, que hay algo bien importante. El Evangelio lo declara Jesucristo, dice que es poder de Dios. Y el apóstol Pablo, en Romanos 1:16, él dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, necesitamos entender, ver, visualizar del punto de vista qué es lo que quiere Dios con usted, conmigo. ¿Qué es lo que quiere? Que prediquemos su palabra y que prediquemos a Cristo resucitado. Y Cristo quiere que seamos, Dios quiere que seamos cristocéntricos, o sea, que el centro de nuestro ser o de nuestro interior sea Cristo. Querido televidente, es un buen momento para adorar, es un buen momento para escuchar su palabra. Yo le digo a Dios: Señor, yo siempre quiero ser
alumno, siempre quiero estar aprendiendo, siempre quiero estar ahí atesorando, porque hay personas que porque Dios les da un don, porque Dios les da una agilidad para la palabra, piensan que ya lo saben todo. Y fíjese que a veces hay líderes en las iglesias, con el respeto de lo que voy a decir, a veces hay líderes que se creen más que el pastor. No, eso nunca lo intentes ni nunca pienses, porque eso te va a traer un fracaso espiritual a tu vida. Al pastor, al apóstol o quien te lidera a ti, tienes que respetarlo. Puedes llegar a ser igual a tu pastor, tal vez en conocimiento, pero nunca más. Nunca te creas más que el pastor. Entonces, ¿pero quién nos enseña eso? El poder del evangelio, porque el poder del evangelio está dentro, y ese poder me va a hacer humilde, me va a hacer sencillo. Ese poder del evangelio me va a hacer reconocer a otras personas, porque a veces pensamos, hay una ley, y es la ley de la grandeza. El poder del evangelio te elimina, te prohíbe eso. Pero hay una ley de la grandeza. ¿Y cuál es esa ley de la grandeza? El pensar que yo soy mejor que otra persona, en despreciar a los demás, porque tengo dinero, porque tengo mayor conocimiento. Mire, yo le voy a decir algo, que los años de estar en Dios, eso no significa madurez, porque hay personas que porque tienen 20, 30, 40 se creen más que otros. No, la madurez de un cristiano se evalúa a través del sometimiento que tiene a Dios y a la palabra. Entonces, necesitamos entender que se declara que es el evangelio de Cristo, es poder, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder, porque el evangelio no es religión. Hay personas que viven en religión, pero hay personas que viven en el poder del evangelio, que es muy diferente, querido televidente. Yo quiero hacerle una diferencia con el respeto que todos merecemos, pero a veces hay cosas que hay que explicarlas para sacar a las personas de la ignorancia espiritual. La religión es una cosa y el poder del evangelio es otra. Hay personas que viven en religión y hay personas que viven en el poder del evangelio. ¿Y qué es vivir en religión? Porque el que vive en religión vive o sigue viviendo igual. No cambia, no hay cambio. Tiene 5 años, 3 años, 4 años, 20 años, 30 años, pero sigue igual, no hay cambio. Eso es vivir en el evangelio, eso es vivir en religión, porque la religión no te va a cambiar. La religión, te echas tu cigarrito de escondidas y te lavas y cheque y vas a la iglesia. Pecas y vas a la iglesia. O sea, eso es vivir en religión, seguir haciendo lo que se hacía antes de venir al Señor. Entonces, cuando uno vive en religión, no hay cambio, no hay liberación. Entonces, necesitamos que entendamos que no nos avergonzamos del evangelio, porque es poder. Vamos a ir a una pausa, Alexis. Hay una alabanza de adoración y luego regresamos. Vamos a deleitarnos con una alabanza y luego damos continuación a esta palabra, la predicación del evangelio. Que yo pueda ayudar, recordándome del pacto que sí con mi amigo Jonatán. Quiero hacer misericordia, honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor,
lugar de favor. David pregunta a Siba, háblame más de este hombre. Por favor, ya díganme su nombre. Mi Señor se llama Mefibosé, mas él no puede andar. Está inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a ese hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefibosé que el rey lo mandó a llamar, y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a que nadie le daba dolor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer de la mesa del rey, vas a vestir de las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, una diosa lo devalvará. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. Oh, escucha, hermano, hermana, escucha lo que el rey quiere decirte en esta noche. Estas palabras son para ti, escúchame. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a que nadie le daba dolor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir de las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, una diosa lo devalvará. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que estoy diciendo en esta noche. El rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, el rey te lo devuelve al 100 por 1. El rey te mandó a llamar. Oh, oh, oh. Es el hombre que tuvo poder andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar en el momento que la tempestad? Muy bien, estamos de regreso. Creo que es una bendición estar con ustedes y a través de Canal 29, que creo que baña todo lo que es Colón y margen derecha, margen izquierda, y creo que es de mucha bendición este canal y este programa también para ustedes, que sea de mucha bendición. Por ejemplo, este evangelio tiene que ser predicado. El evangelio de Jesucristo tiene que ser predicado. Y por ejemplo, este evangelio es predicado a los gentiles. La iglesia del Señor está conformada
por dos grupos, por judíos y gentiles. Ahora bien, en Isaías capítulo 42, verso 6 y verso 7, oiga lo que dice, preste mucha atención. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Todo tiene un propósito. Ahora, ¿para qué? Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de cárcel a los que están presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Isaías 42, versículo 6 y versículo 7. Qué importante o qué importancia tiene la predicación del Evangelio. Porque la predicación del Evangelio tiene que llegar ¿a dónde? Tiene que llegar al corazón de la persona. Por eso es que es importante entender cuál es ese poder o ese mover de la palabra. El mover de la palabra te va a traer una revolución en tu alma, en tu interior. Porque el poder del Evangelio, a través de escuchar la palabra de Dios y darle cabida y que baje al corazón, va a haber un cambio. Porque cuando uno escucha la palabra y uno presta atención a la palabra, sucede algo, hay un cambio en el ser humano. Empieza el ser humano a reflexionar, empieza al ser humano a decir, esta vida que llevo no me va a llevar a nada bien. ¿Por qué? Porque Proverbios dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Por ejemplo, el camino de la droga, el camino de la prostitución, el camino del sicariato, el camino del mal. ¿A dónde te conduce? A la muerte. Entonces, algo que sí yo lo tengo bien claro es que mientras hay vida, hay esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza de cambio. Y eso es lo que Dios quiere. El Evangelio cambia al ser humano. El Evangelio cambia aquella persona adicta a los vicios, al alcohol, a la prostitución, a la droga. El poder del Evangelio te va a cambiar. El poder del Evangelio te va a transformar, me va a transformar. Entonces, para que sucedan todas esas cosas, ¿qué es lo que tiene que haber? Tiene que haber una disposición. Por eso, todos los que predicamos el Evangelio lleva un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo del Evangelio? De predicar la palabra, de la predicación de ese Evangelio que cambia. ¿Cuál es el objetivo? Para abrir los ojos a los ciegos, porque hay ceguera espiritual, hay parálisis espiritual, hay ceguera espiritual. Entonces, mi querido televidente, en este momento tan especial, queremos hacer conciencia a su vida, queremos hacer conciencia a su familia. Usted que anda caído o apartado de la gracia de Dios, que se congregó pero se apartó por X motivo, regrese, no se quede encuevado, no se quede en casa. Errores hay en todas las iglesias. ¿A dónde vas a ir que no vas a hallar errores si somos humanos los que nos congregamos en una iglesia, en una institución? Por eso es que es importante entender entonces, necesitamos predicarle la palabra a los que están ciegos espirituales, aquellos que no pueden ver la gracia de Dios, aquellos que no pueden ver que es necesario acercarse, que es necesario reconocer a Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, que hay una palabra fuerte ahí. Para tener acceso al reino es escuchando la palabra y poniéndola por obra. Entonces, la predicación del Evangelio trae frutos. ¿Y cuáles son los frutos de la predicación del Evangelio? Personas convertidas, personas sanadas, personas que Dios hizo un milagro en ellos. Esos son los frutos del Evangelio. Personas, aquel borrachito que dormía en la calle, que dormía en la cuneta, que le robaban toda la ropa, que le robaban
los zapatos. Eso, y luego viene un hombre pervertido, un hombre lleno de pecado al evangelio y viene a ser diferente. ¿Quién era yo? ¿Quién era usted? ¿Quiénes éramos? Éramos una podrida llaga, no éramos nada, pero ¿quién nos dio valor? La sangre de Cristo, a través del poder del evangelio, a través de la predicación. Alguien predicó y nosotros escuchamos esa palabra y nos convenció el Espíritu Santo, porque el que convence al hombre de pecado se llama Espíritu Santo. Nadie puede cambiar a nadie. ¿Sabe qué le voy a decir en este momento? Mujer, esposa, que me está escuchando, que me está viendo en esta mañana, ¿sabe qué le quiero decir? Usted no cambia a su esposo a la fuerza. Usted no pretenda cambiarlo, no lo presione, no lo ahogue, no lo asfixie a su esposo. Mujer, esposa, dele libertad, no lo presione. Usted gane las batallas en oración. Pídale a Dios lo que usted le pide en silencio, en el altar de oración en su casa. Dios se lo va a recompensar en público. Mujeres que han llorado porque su esposo es drástico, no las quiere dejar ni congregarse, las pasan insultando, las pasan maltratando verbalmente, pero hay mujeres sabias que han ganado la batalla en oración. Pero ojo, nunca presione a su esposo, porque si lo presiona, el hombre es machista. Déjelo, dele libertad, pero órele a Dios y Dios va a hacer un milagro a través de la predicación del evangelio. Porque no hay una forma más mejor de predicar que es el testimonio. Por ejemplo, como esposo, ¿cómo nos comportamos en nuestra casa? ¿Será que nuestra esposa está consciente o cree que somos cristianos? ¿Será que el esposo cree que usted es cristiana, hermana? Porque a veces se escuchan testimonios tan feos, tan raros. En una ocasión a un hombre lo invitan a la iglesia, eso fue en una parte del mundo que sucedió eso. Lo invitaron y le dijeron, lo invito a la iglesia, lo invito. Y empezaron a predicarle la palabra. Entonces, ¿sabe qué respondió este hombre? ¿Sabe qué respondió? Hasta cuando mi esposa cambie, yo voy a ir a la iglesia. Pero la esposa era líder. La esposa sirve en una iglesia del mundo. Imagínese usted. Entonces, ¿por qué muchas personas no vienen al Señor? Porque a veces nosotros somos culpables como iglesia. Pero necesitamos reflexionar que el evangelio tiene que ser predicado y sacar a muchas personas que están ciegas, para que les resplandezca la luz del evangelio, para sacar de la cárcel a los presos. Hay personas que están presas al rencor, que están presos a la envidia, que están presos a la avaricia, que están presos al alcohol, que están presos a la droga, están presos a la prostitución, están presos a tantas cosas, a la falta de perdón. Personas que no quieren perdonar, que dicen mejor primero muerta que perdonar, mejor me muero que perdonar. Entonces, esa falta de perdón, estás en una cárcel de máxima seguridad. O sea, esa cárcel de máxima seguridad es donde no hay una oportunidad para poder escapar. Así están muchas personas hoy. Así están muchas personas hoy viviendo. No quieren perdonar. Entonces meten a las personas a cárcel perpetua, a cadena perpetua. Los meten en la cárcel de prisión ahí para que no salgan nunca. Esas son cárceles de máxima seguridad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona actúa así, es que la predicación del evangelio no ha llegado a su vida. Abra tu corazón, abre tu entendimiento y dale cabida a la predicación del evangelio, al poder del evangelio, y ese poder del evangelio te va a cambiar, ese poder del evangelio te va a transformar, ese poder del evangelio va a traer paz a tu familia, va a traer paz a tus hijos. A veces hay hijos y hay esposas que no desean que su esposo regrese después del trabajo, porque solo a pelear, a contendiar, a lidiar, a hacer pleito. Ese mal carácter, personas que están presas al mal carácter, sean mujeres o sean hombres. Pero ¿sabe cuál es lo más triste?
es estar en Dios y no moderar el carácter. Eso sí es catastrófico, porque hay personas que dicen, yo he escuchado personas que dicen, es que yo así soy y así voy a morir, es que así era mi abuelo y así que pues, y qué. Así hay personas, mujeres que le gurgurutan a su esposo y que le faltan el respeto delante de la gente. Porque como ellas así son, pero son servidoras, son cantoras, son diaconisas, son predicadoras, son discipuladoras, pero ¿y el cambio y la transformación? ¿Dónde está? Por eso ya llegó la predicación del evangelio a tu vida, a mi vida. Tenemos que cambiar, tenemos que ir mejorando el carácter. Hay personas presas en ese mal carácter, que hacen sufrir a sus hijos, que hacen sufrir a su esposa, que hacen sufrir a todo lo que los rodea, porque una persona con mal carácter es una persona amargada, es una persona que no se relaciona con nadie, y si se relaciona solo es para pelear. Mujeres, reconozcan, no estoy hablando de matrimonio, pero como estamos hablando de la predicación del evangelio, y la predicación del evangelio trae cambio y es poder. Mujeres, dejen que su esposo tome la autoridad en su hogar. Un hogar donde manda la mujer es un hogar fracasado, comprobado al 100%. ¿Qué le quiero decir? No le quiero decir que la mujer no sirve, no, la mujer es muy inteligente. La mujer tiene capacidades más que el hombre. La mujer es más activa, pero ojo, no se olvide la mujer quién es su cabeza en el hogar. Siempre valoro la mujer, porque la mujer juega un papel muy importante. La mujer juega un papel muy importante. Pero el problema hoy, ¿por qué hay tantos divorcios? Porque ya no quieren estar, porque a veces el mal carácter del hombre, el machismo del hombre o el matriarcado de la mujer. Hay hogares que quien manda es la mujer y hay hombres que ya no quieren vivir con ella, pero hay hombres que el mal carácter los hace machistas, entonces aquella mujer ya no quiere. Entonces, si estamos en Cristo, podemos mejorar esa conducta que nos lleva al fracaso. Entonces, la predicación del evangelio va a traer cambio a mi vida y a tu vida. Creo que Dios ha sido bueno y maravillosas son sus obras. Mire, ¿con qué propósito escogió Cristo al apóstol Pablo? Y él lo envió a los gentiles. Mire lo que dice el libro de los Hechos. Y el Señor dijo: para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. Le está hablando a Pablo, para que abra sus ojos, para que se convierta en las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El apóstol Pablo fue enviado a predicarle a los gentiles, que no era fácil, pero iba con el poder de Dios. Y a través de esa predicación se convirtieron muchos, porque el poder del evangelio trae cambio. La predicación del evangelio con poder trae cambio a la familia, trae cambio a la sociedad. ¿Y sabe qué? Yo le voy a hacer una pregunta en este momento. Yo no sé si usted la quiere responder ahí donde está, pero yo se la voy a hacer. Y esa pregunta es para mí también. ¿Qué le quiero decir? ¿Quiere ser feliz usted? ¿Queremos ser feliz en Dios? ¿Usted quiere ser feliz? Yo creo que me respondería amén, y yo también. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Para ser feliz es muy importante. Para ser feliz en el trabajo, y para ser feliz en la iglesia, y para ser feliz en cualquier extracto social que te muevas, primero hay que aprender a ser feliz en el matrimonio, en el hogar, en nuestra casa. Si usted y yo no somos felices en la casa, difícilmente vamos a ser felices en el trabajo y en la iglesia. Difícilmente. Porque todo depende cómo estamos, cómo andamos en nuestro hogar. ¿Hay paz? ¿Hay bendición? Todo depende de cómo, pero ese cambio lo trae el poder del evangelio o la predicación del evangelio. Trae cambios.
Mire, por ejemplo, ¿para qué se debía predicar el evangelio a los gentiles? Dice Hechos 15:14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Entonces, el evangelio es predicado para atraer a las personas, para cambiarles el rumbo de pecado a un rumbo de vida, a un rumbo de muerte, a un rumbo de restauración. Por ejemplo, en este momento, Dios le dice a través de la palabra al borrachito, a la prostituta, al drogadicto, al que anda mal, que hay una esperanza, que hay vida, que la palabra lo puede cambiar, que el evangelio de la predicación puede cambiarlo, puede cambiarme, puede cambiarnos, puede haber una oportunidad. Hay personas que puede hacer que digan, ya esto ya no tiene solución, este problema ya no tiene solución, pero yo quiero decirte que mientras hay vida, hay esperanza para poder cambiar, para ser diferentes, para moldear el carácter. Cambiemos el carácter, porque ya tal vez nuestra esposa ya no nos aguanta. No cele, dele libertad a su esposa, no la cele. ¿Sabe cuál es lo más catastrófico? Ver cristianos y cristianas celosas. Hay personas, hay hombres que van intimidados a las iglesias. Hay esposos que van intimidados a las iglesias. Sí, vamos a ir a la iglesia, pero cuidadito volteas a ver a Julana. ¿Y por qué la volteas a ver? Y viceversa, a veces hay mujeres que van sumisas, así sumisas para la iglesia, no tienen libertad solo de voltear a ver al predicador, a nadie más, y cuidadito lo vas a saludar, si lo saludas tenés problemas conmigo. Mire, así se está viviendo muchas veces. Entonces, y decimos, es que te celo porque te quiero. Mire, los celos, óigame esto, no estoy hablando matrimonial, pero los celos no son de Dios. Los celos no es amor, porque donde hay celo hay contienda, hay pleito, hay rencilla. ¿Morará Dios ahí? No, claro que no. Entonces, ¿pero cuál es nuestra cultura? Es que yo te celo porque te quiero. Es mentira del diablo. La cela porque el diablo ha metido ese espíritu y trae pleito. En la casa, en el hogar donde hay celo no hay felicidad, no hay paz. ¿Sí o no? ¿Claro o no? Así es. Entonces, el poder del evangelio trae cambio. Y hay una misión de cada ministro, hay una misión de cada predicador o de cada líder, de cada persona que está en Dios. Hay una misión. Y dice Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces, eso trae unos beneficios para las personas que no tienen a Cristo. El evangelio, la predicación del evangelio trae beneficios, trae paz, trae acceso al reino, trae compañerismo con Jesús. Entonces eso es. Por ejemplo, necesitamos entender, Jesucristo preparó a sus discípulos y los envió a predicar. ¿Cuál fue el resultado de esa predicación? Con esto ya estoy concluyendo. Dice Hechos capítulo 4, verso 4, 6 y 7. Dice, muchos de los que habían oído la palabra creyeron. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hay algo bien importante. ¿Cuál fue el resultado de esa predicación? Que muchos creyeron a la palabra. Personas que estaban en prisiones de cárceles, de ahí los saca Dios y los trae para vida eterna. Usted que estuvo pendiente en este momento, reciba la palabra con gozo, con alegría y con bendición. Así que damos gracias al Señor, Padre, por esta palabra. La predicación del evangelio trae frutos, trae beneficios. Yo te pido, Padre, que bendigas a
a cada persona donde quiera que nos esté viendo, en cualquier parte del mundo. Pasa tu mano de poder, pasa tu mano de sanidad. Las personas que están en un hospital, en una clínica, Señor, que tal vez están desahuciados, pasa tu mano de poder, pasa tu mano de sanidad, por favor. Las personas que están enfermos en sus casas, Señor, y no tienen acceso a ir a buscar un médico porque no tienen dinero, pero tú eres médico por excelencia. Te pedimos que sanes, que traigas bendición a los hogares, a las familias. Ayúdanos a cambiar, ayúdanos a ser diferentes, Señor, a tratar bien a la familia. Ayúdanos, Señor, a buscar más de tu presencia. Te pido que bendigas la vida del apóstol Daniel Rodríguez y de su familia, Señor, y el ministerio que usted le ha encomendado. Bendice a cada ministro, a cada siervo, a cada sierva. Bendice, Señor, que la predicación del evangelio traiga cambio a nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, y guárdenos en el hueco de su mano. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios pueda bendecirnos. Su hermano y amigo Giovanni Acosta estuvo con ustedes. Fue un placer y un gusto enseñar en este momento. Gracias por su sintonía. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima, retornando a la palabra.